Y bueno, para no darle más largas a este asunto o a este inicio, pues debo decir en qué estoy trabajando actualmente. Eh, Mientras estudiaba ciencia política, tuve la impresión, por su arqueología, digámoslo así, eh, que era necesario una refundamentación de esa disciplina. Una refundamentación, un volver a poner los fundamentos de esa disciplina. En la medida en que su arqueología, e incluso podríamos decir su genealogía, remite a un paradigma moderno euro-norteamericano centrado, cuyo objetivo descansa esencialmente en comprender los sistemas políticos, pero desde el punto de vista de su estabilidad, o incluso desde su estabilización, ¿no? Si se toma en cuenta la perspectiva tecnológica o de tecnología política hacia la que necesariamente conduce una ciencia funcionalista y en una era, digamos, hipertecnológica, de control y de dominación, ¿sí? Mm, no sobra decir que los Estados Unidos, como epicentro del gran desarrollo de las ciencias políticas, pues ya, digamos, permite entrever cuál ha sido lo que ha pautado, cuál ha sido la intención, ¿no? La intencionalidad que ha pautado el desarrollo de esa ciencia, más allá de comprender la realidad política tal cual como se presenta. No es coincidencia que el desarrollo de esa disciplina en el tiempo coincida con el despliegue imperial de los Estados Unidos como potencia mundial o global, o ya en crisis, por supuesto. Sin embargo, en ese momento en el que pensé que era importante volver a poner los fundamentos de esa disciplina, me di cuenta que había que echar unos cuantos pasos atrás en el ejercicio mismo de la fundamentación. Es decir, tú no puedes fundamentar algo a partir a partir del edificio que está ya construido sobre esos cimientos. Si tú quieres cambiar los cimientos, casi que tienes que destruir todo el edificio para volver a hacer cimientos y construir algo diferente. Y esa es como la tarea a la que yo me siento llamado, al menos en el campo de esa disciplina. No sé si en relación con el conocimiento en general. Luego, para poder hacer eso, era necesario retornar a la raíz del conocimiento y del pensamiento crítico que posibilita precisamente la destrucción del edificio científico ya construido y la reconstrucción de digamos, de un filón epistemológico que permita reorganizar la comprensión científica de lo político o la estructura científica de la razón política. Esa es como la premisa sobre la cual, digamos, o mejor, esa es la intención de fondo que me ha llevado a mí a estudiar actualmente la filosofía latinoamericana. Primero porque la filosofía como gesto relacionado, digamos, como gesto de apertura al conjunto de los saberes, y segundo porque en América Latina, digamos, en las formaciones sociales y culturales de nuestro continente se ha ido construyendo eh, una, una serie de tradiciones de pensamiento filosófico eh, que están, que han sido cultivadas en la realidad histórica de estos territorios. Entonces, si tú quieres pensar o quieres repensar una ciencia, pero de manera localizada, es decir, teniendo plena conciencia de en cuál es el lugar, ¿no? El espacio geográfico y el tiempo histórico en el que lo estás haciendo, tienes necesariamente que reevaluar tu relación con el territorio y con la tradición intelectual de tu territorio o de tu pueblo, de tu nación. Mm, digamos, esa es la razón que me ha llevado a mí a estudiar filosofía latinoamericana y estoy seguro de que hay mucha gente que actualmente comienza a revalorar más o que trabaja
en esta perspectiva de volver a valorar o de revalorar la tradición intelectual propia, una vez se ha tenido conciencia o se ha tomado conciencia de que el eurocentrismo y el norteamericanocentrismo, al menos en el plano de las ciencias sociales y las disciplinas humanísticas, pues ha producido en nosotros un relativo estado de enajenación o ha producido en nosotros el estado de una conciencia alienada, cruzada por el extrañamiento frente a su propia realidad histórica. Y eso pues dificulta enormemente las posibilidades que tenemos de comprender esa realidad, de entenderla y actuar en ella de una manera más eficaz, en procura de la vida, por supuesto, que es en últimas lo que en realidad importa. Entonces, bajo esa pretensión he arribado a una costa que me ha parecido, bueno, para usar la metáfora, eh, comencé a navegar en una serie de indagaciones, una serie de campos, a través de una serie de indagaciones que me permitieron ir dándome cuenta de cuáles son las tradiciones existentes en el pensamiento latinoamericano y definitivamente las filosofías de la liberación, en tanto que son plurales y configuran un campo, son las que me han permitido a mí encontrar una tierra fértil donde echar raíz. Y eso ha sido para mí algo invaluable. Por circunstancias personales que van por una biografía que no sé qué importancia pueda tener a la hora de dar cuenta de un ejercicio intelectual, las encontré. Y al encontrarlas, entonces, finalmente pude reconocerme en ellas. Y esto es muy interesante porque el asunto del conocimiento no, digamos, en el sentido más liberal del término y como lo se practica en la academia, apunta generalmente a la cuestión del gusto, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué temas te interesan? O al asunto de una responsabilidad política, ¿no? Entonces estoy en una organización tal, con una comunidad tal, a la que le interesa tal, entonces yo trabajo con tal y voy a investigar tal. En mi caso la cosa no es así. En mi caso eh, andaba vagando en una especie de limbo existencial eh, producido por el eurocentrismo, eh, sobre todo por el postestructuralismo de la que yo encontré en la Universidad del Cauca cuando por primera vez quise estudiar un pregrado y empecé a estudiar filosofía. Um, y ese limbo existencial me llevó por avatares de la vida, me encontró con el pensamiento latinoamericano y fue un pensamiento en el que me sentí reconocido. Entonces me sentí parte de un nosotros que aún no puedo definir, pero que tengo la plena certeza, sensible al menos, tengo la certeza sensible de que ese nosotros existe. Y no sé si sea aquel del que se habla, ¿no? América Latina, nuestra América como proyecto futuro, eh, Indoamérica, si lo que se quiere resaltar es una raíz indiana, Hispanoamérica, si lo que se quiere resaltar la herencia hispánica, Colombia, eh, Popayán, que es el municipio en el que yo nací, es decir, quizá no sea el topónimo el referente de la identidad, tal vez sea otra cosa. Es un asunto que está envuelto en varias de las problematizaciones que la filosofía latinoamericana ha hecho y que pues abordaré en el curso de mis indagaciones. Ya lo he estado abordando, aunque todavía no lo tengo muy claro, y sin embargo es un tema del que no es posible escapar. Yo huí mucho del problema de la identidad eh, y sé que hay muchos y muchas que huyen de ese problema, pero a la larga, digamos, el concepto de mestitud para mí es un concepto fundamental porque es a la vez ontológico, antropológico, político y desde ese punto de vista me parece que es preciso fundamentarlo para que a su vez sirva como fundamento una reconstrucción de las ciencias políticas. Pero pues más adelante desarrollar ese tema.
Por lo pronto, esta breve introducción es para fijar la atención sobre una de las tradiciones del pensamiento filosófico latinoamericano. Hay dos grandes corrientes, como todo el mundo lo sabe: la historia de las ideas y las filosofías de la liberación. Eh, no creo que deban, digamos, separarse. Me parece que es fundamental que trabajen juntas, sobre todo por la ausencia de tematización de la tradición propia que hay en las filosofías de la liberación, aunque las filosofías de la liberación hayan sido sumamente creativas a la hora de construir categorías o sistemas categoriales capaces de hacer inteligible nuestra realidad histórica. Eh, Creo que estas dos tradiciones deben ir de la mano, aunque yo me sitúo en las filosofías de la liberación, particularmente en una tradición analéctica. Con eso pues refiero obviamente a las dos grandes figuras, a Enrique Dussel y a Juan Carlos Escanone. La corriente ontologista tiene cosas interesantes, pero no me veo allí. La corriente problematizadora tiene cosas interesantes, pero no me veo allí. La corriente crítica tiene cosas interesantes, pero tampoco me veo allí. Entonces creo que el poner el énfasis, la atención sobre las filosofías de la liberación, tiene que ver con el hecho de haber encontrado una tradición de pensamiento filosófico latinoamericano en el que me reconozco y desde la cual puedo comenzar un diálogo con otras tradiciones, con otros sujetos políticos, con otros sujetos de conocimiento, eh, a fin de poder hacer inteligible en el diálogo pluriversal, eh, para retomar este concepto de lo decolonial, para hacer inteligible en el diálogo pluriversal la vida común, su sentido, el sentido de la vida común y su proyección. Es decir, la construcción que hacemos desde el presente hacia el futuro después de haber comprendido nuestro pasado. Y eso implica, de algún modo, tomar posición, tomar un partido, tomar una posición. Mm, yo entiendo, digamos, como concepto de base la filosofía, y con esto termino. Eh, Entiendo que la filosofía, con esto sigo, digamos, una idea que lanza el maestro Enrique Dussel en una conferencia, perdón, en una entrevista que le hicieron en el año 2007, si no estoy mal, donde le preguntan qué es la filosofía y él responde, siguiendo a Levinas: la filosofía no es el amor al conocimiento o a la sabiduría, sino la sabiduría del amor, que consiste en amar, entender desde la sabiduría de mi propio pueblo el sentido de la existencia. Y eso, hacerlo desde el plano de las víctimas, o mejor, desde la posición de las víctimas. Yo la parafrasearía, la reformularía un poco y diría: la filosofía no es el amor a la sabiduría, sino la sabiduría del amor, porque esta sabiduría consiste en amar, entender el sentido de la existencia humana a través de un diálogo en el pluriverso y con vistas a la proyección, a nuestra proyección en el mundo de la vida común. Y digo nuestra proyección, ya no en el sentido de plantearme por fuera la situación de víctima, porque digamos, si bien hay personas que sufren mucho más la dominación, es evidente que todos los que carecemos de privilegios hoy somos víctimas de esa dominación, ¿sí? No somos personas blancas, burguesas, eh, qué sé yo, no estamos al abrigo de un poder que nos dé privilegios. ¿Sí? A lo sumo, el privilegio que yo tendré de ser el de ser un hombre cisgénero, que sin duda me da algunas facilidades en el cara a cara, la comunicación cara a cara, o el desplazamiento por la calle,
Las mujeres ya han advertido, las mujeres y las disidencias sexuales han advertido eh, ciertas formas de dominación y de poder que obran sobre sus cuerpos particulares, sobre su situación específica, y es algo a lo que yo no estoy sujeto, no he sentido que esté sujeto. Y sin embargo, el problema de la dominación de clase, la exclusión laboral, eh, la marginación intelectual que supone el cultivar una tradición que no está suficientemente validada pues, en el statu quo académico, eh, la cuestión de ser intelectual sin títulos universitarios que me permitan tener un estatus social y cultural de validación y de reconocimiento, en fin. ¿Mm? El hecho de ser colombiano, de ser caucano, de ser latinoamericano en este mundo global en el que vivimos hoy, me permite a mí tomar una posición allí. Y no es una posición, no es una pose. ¿Sí? La pregunta de Chakrabarty acerca, perdón, sí, de Spivak, si es Gayatri Spivak quien se pregunta, si no estoy mal, si puede o no hablar el subalterno, pero bajo la premisa justamente del académico de renombre de prestigio que se plantea su relación con el subalterno. Una relación que necesariamente está mediada por una distancia. Yo no me siento tan distante, aunque evidentemente he tenido el privilegio de una educación universitaria que no ha sido un privilegio de familia, ha sido un privilegio en buena medida garantizado por el Estado social de derecho en Colombia, es decir, por la educación pública, que me permitiera a mí pagar, por ejemplo, 60.000 pesos eh, semestre, cuando en otras universidades hay gente que paga hasta 12 millones de pesos para recibir una educación universitaria de la calidad o de la excelencia de la que yo recibí. Entonces, en ese aspecto, no tengo duda de que existe un privilegio, pero una vez tú sales de la universidad, tienes un conocimiento, tienes una mayor conciencia de tu situación y de la situación de los tuyos, y sin embargo, es difícil, muy difícil, poder hacer que eso te sirva para mejorar tu calidad de vida, para ir llegando, escalando más lejos en tu carrera, que son cuestiones meramente individuales y que son de orden secundario. Porque incluso por otro lado está que vos salís con todo ese, digamos, con ese acervo intelectual o cultural que la academia te posibilita, te da, gracias a la financiación de los contribuyentes, de tus conciudadanos y conciudadanas, y tampoco encuentras fácilmente cómo traducir ese conocimiento en una organización más eficaz y más democrática y más sustentable y más justa de la sociedad de la que se es parte. Sí, en cualquier caso, incluso para ser militante de izquierda y llegar lejos, es preciso tener unas ciertas posiciones y unas ciertas mm, em, condiciones para dedicarte a la militancia política sin ningún problema o sencillamente para codearte con ciertos círculos que pues ya están instalados en ciertas instancias institucionales del Estado, que tienen una cierta red de trabajos ya más o menos articulada, con unos títulos y con unas competencias que les permiten el acceso a los empleos o en últimas a la, ¿cómo decirlo? Como a esos nodos donde el poder se va construyendo. Incluso un poder popular que, que no es el de los pobres, ¿sí? Pero que de algún modo está conectado también a la causa de los pobres, como la intelectualidad de las izquierdas, ¿sí? Que su trabajo está parcialmente articulado con la causa de los pobres y se integra al campo popular, pero no es, digamos, no representa en un sentido completo
esa causa. Entonces los estudiantes, los profesionales que hemos venido accediendo a la educación, pero que estamos completamente marginados de esferas de poder, aunque sean en la oposición, como digo, la izquierda, pues eh, estamos más cerca de las personas que son negadas por el sistema histórico vigente que de esas personas. Entonces, hay una gran dificultad para poder traducir el conocimiento que se tiene también en ese ámbito de la vida. Entonces, como digo, hay una pretensión de fondo que tiene que ver con la fundamentación o refundamentación de la ciencia política. Pero para poder refundamentar la ciencia política hay que girar hacia la filosofía latinoamericana, o si se prefiere un término más amplio, el pensamiento latinoamericano, para encontrar las raíces de ese fundamento que se pretende poner en el lugar de la ciencia. Y hay una posición existencial que está involucrada en eso y que no puede ser de ningún modo soslayada o abstraída en la construcción de un discurso o en el diálogo con ciertos discursos, es decir, en la construcción de un discurso crítico, y que se tiene que asumir sin vergüenza, ¿sí? Entonces, esto que yo comparto, lo sé, es un discurso académico, pero quisiera que pudiese llegar más a la gente que no tiene acceso a estos discursos que a la gente que ya los tiene. Además, porque la gente que ya los tiene, con esa gente generalmente tengo serias diferencias y no nos llevamos muy bien. Justamente porque mi preocupación consiste en señalar, digamos, el carácter parcialmente impostado del discurso crítico que se apuntala en condiciones no críticas, es decir, en posiciones no críticas, ¿sí? Como los intelectuales posmodernos, por ejemplo, ¿cierto? Enemigos de la identidad, no existe ninguna verdad, es legítima la retirada del ámbito público y no asumir ningún compromiso colectivo porque eso es una especie de tiranía o de despotismo de las masas sobre este ser singular que tiene derecho a ser singularmente. Ese es, digamos, una posición que en la que yo caí durante muchos años y no, digamos, en tanto no guardaba coherencia